queremos agradecer por haber elegido nuestro simposio durante esta primera jornada del Congreso CIEDO 2020. Antes de iniciar el simposio, simplemente una cuestión técnica o operativa, y es que, simplemente les explicaré el funcionamiento general del simposio. Durante los primeros minutos, aproximadamente una hora, hora y media más o menos, los miembros del simposio expondremos nuestras aportaciones, las compartiremos nuestras aportaciones y al final del simposio, esos últimos 30 minutos, dispondremos de ese tiempo para un posible debate. La idea es que, como ha ocurrido ya durante la conferencia de esta mañana, es que mientras vamos avanzando en el simposio vayan compartiendo sus preguntas o comentarios en el chat de esta sala. A ser posible, para evitar confusiones, sería bueno que si la pregunta va dirigida a alguna de los colegas en concreto, pusieran su nombre para así poder identificar de quién esperan la respuesta. Si es una pregunta dirigida a cualquier miembro del simposio, simplemente pues háganla llegar y la trataremos de resolver de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Bien, como pueden ver en la pantalla, este simposio se centrará desde un planteamiento amplio y transversal en los procesos de aprendizaje informal y autorregulación para el desarrollo profesional. Hace años que cualquier persona dedicada a la innovación, al desarrollo, a la mejora de las organizaciones, tiene claro que el elemento angular de cualquier propuesta deben ser las personas que configuran y dan sentido a dichas organizaciones. Sin personas no hay organizaciones. Sin personas predispuestas a comunicarse, a interaccionar, a aprender o a compartir, no es posible promover la mejora y el desarrollo de estas organizaciones. No obstante, resulta como mínimo curioso que, tal y como hace ya algún tiempo nos recordaba Gary Hamel, nos podemos encontrar con organizaciones que son menos flexibles, menos creativas y menos innovadoras que las personas que las conforman, que las integran. Tratando de resolver esta brecha entre organizaciones, grupos y personas, durante los últimos años se han avanzado en propuestas vinculadas al aprendizaje organizativo y la gestión del conocimiento mediante estrategias que han potenciado la autonomía, las relaciones interorganizativas, la corresponsabilidad y la conciencia del aprendizaje individual y grupal. En este sentido, el presente simposio contempla 4 experiencias y propuestas enmarcadas en organizaciones públicas, centros de educación primaria, secundaria, universidades y diversos departamentos de la Generalitat de Cataluña, que sugieren algunas ideas para avanzar en la creación de ecosistemas organizativos donde el desarrollo de la experiencia y el aprendizaje individual se entienda como una transacción continua entre individuo y organización. En primer lugar, José Luis Muñoz y yo mismo presentaremos algunos datos e ideas sobre cómo las estrategias de autorregulación en el contexto laboral constituyen una oportunidad para promover aprendizajes informales. En línea con esto, Amparo Calatayud, de la Universidad de Valencia, nos mostrará cómo los procesos de evaluación pueden contribuir al desarrollo profesional. A continuación, Silvia Martínez, de la Escola d'Administració Pública de Catalunya, nos ofrecerá algunos detalles del proyecto PROVA, proyecto con valores orientado a trabajar proyectos estratégicos de cambio de manera distinta al actual y alineados con las nuevas formas de aprendizaje impulsadas por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Y finalmente, Rafael Escudero, del Departament de Justícia, nos mostrará algunas de las claves culturales y organizativas que promueven la absorción de conocimiento por parte de los miembros de una misma organización. Esperamos todas las personas que integramos este simposio que la propuesta les resulte interesante. Así que, sin más, les dejo con José Luis Muñoz, que les hablará sobre los procesos de autorregulación y el aprendizaje informal. Adelante, José Luis. Bien, pues buenos días a todos y a todas. Y en el marco del simposio que se acaba de presentar, pues junto con mi compañero David Rodríguez aportamos esta contribución que se focaliza en la autorregulación. En la autorregulación como una oportunidad para promover el aprendizaje informal. Y lo hacemos a través de los trabajos que venimos desarrollando últimamente desde la Universidad Autónoma de Barcelona y particularmente del Centro de Estudios por el Desarrollo Organizativo.
Antes que nada, sí que nos quisiéramos detener en acotar que los procesos de aprendizaje informal enlazan con aquellas actividades cotidianas de las personas, con aquellas actividades que las personas realizamos en los contextos laborales, en los contextos familiares, en los contextos de ocio. Y pese a que se pueden provocar situaciones que produzcan aprendizaje informal, es un aprendizaje que no suele caracterizarse por su estructuración. Normalmente es un aprendizaje aleatorio y fortuito, y por eso es que ocurre en las formas más habituales de aprendizaje de las personas. Y nos interesa porque el aprendizaje informal favorece que las personas adquieran conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes en su relación con los contextos en los cuales participan. Así, se trata de un aprendizaje permanente y a lo largo de la vida, que está promovido a priori sin mediación pedagógica explícita, y de entrada no es sistemático, ni metódico, ni intencional. Diríamos que emerge de la espontaneidad y que carece de institucionalización. Pero el aprendizaje informal es apropiado para el aprendizaje de los profesionales y de las organizaciones. En este sentido, los trabajos previos constatan cómo ese aprendizaje informal mejora los rendimientos de los profesionales, mejora los rendimientos de las organizaciones. Y de hecho representa una oportunidad para engendrar nuevos conocimientos, pero también para impulsar la innovación, para dar respuestas institucionales al aprendizaje o para mejorar la calidad de los servicios que ofrecen las organizaciones. Las últimas tendencias formativas se están fijando en las personas que aprenden y cómo lo hacen. Y ahí, en ese ámbito, el aprendizaje informal cobra relevancia. Pero también destacan los procesos de autorregulación de los aprendizajes y de las tareas profesionales. El aprendizaje autodirigido facilita el acceso a todo tipo de recursos para el aprendizaje y se explica por el reconocimiento del impacto que tienen los contenidos de calidad en las personas, así como a partir de los recursos documentales en la red que se apoyan por las tecnologías. El interrogante que emerge entonces en el tránsito ese del aprendizaje informal a los procesos de autorregulación es cómo las organizaciones pueden impulsar el aprendizaje autodirigido. Y sabemos de los estudios y los trabajos recientes que lo pueden hacer con diferentes actuaciones, comunicando y construyendo una visión compartida, estimulando las interacciones, las colaboraciones y el trabajo en equipo, empoderando a los profesionales mediante procesos de participación auténtica y real, dando oportunidades para el aprendizaje permanente y utilizando para todo esto las tecnologías. Pero fomentar, también hemos constatado que fomentar mejores aprendices requiere igualmente de unas determinadas actitudes vitales. Por ejemplo, que tienen que ver con comprender el aprendizaje como un proceso, porque el aprendizaje no surge de la nada. Por ejemplo, con aceptar la propia responsabilidad en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada persona es única y singular, como también son singulares y únicas las circunstancias que le rodean y las metas que se proponen. O, por ejemplo, con tomar conciencias de las preferencias que una persona tiene ante el aprendizaje, porque eso va a facilitar la toma de decisiones. O con, por ejemplo, valorar el propio aprendizaje y los avances que se van consiguiendo. Observarse y autoevaluarse, tener confianza para compartir con los demás, porque el aprendizaje también lo es social. Y también, en ese sentido, la importancia del feedback y de la interacción con los otros y con los demás. De tal modo que adquiere relevancia e importancia animar la reflexión, la revisión y la valoración de las competencias disponibles y de las competencias deseables. Y por consiguiente, plantearse cuestiones como algunas de estas. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Cómo me van las cosas? ¿Qué debo mejorar? ¿Dónde quisiera estar en el futuro? Etcétera. La autorregulación a la que aludimos tiene que ver con el aprendizaje autorregulado,
y entendiéndolo como un proceso activo y constructivo en el que las personas que aprenden fijan sus propias metas formativas. Después monitorizan su cognición, motivación y comportamiento y lo hacen guiadas precisamente por las propias metas y también por las características del entorno y del contexto. Eso tiene que ver con la capacidad de gestionar los propios conocimientos, los recursos, las emociones para conseguir el propósito final del aprendizaje. Y por eso la autorregulación enlaza con los pensamientos autogenerados, con los sentimientos, con las acciones planificadas y que se adaptan sistemáticamente para alcanzar, en este caso, unas metas personales orientadas a la formación y al aprendizaje. Autorregular implica autoevaluar las propias competencias y actuar para apropiarse de la información valorativa que se desprende, de tal manera que se pueda integrar en los procesos del desarrollo profesional, del desarrollo formativo de las personas. Los componentes básicos que incorporan los procesos de autorregulación de los aprendizajes son básicamente tres. De un lado, los elementos cognitivos. Y por elementos cognitivos, ahí entendemos los procesos mentales que se concretan con conocer, entender, comprender, aprender, etc. De otro lado, los elementos metacognitivos, que enlazan y tienen que ver con la capacidad de aprender a aprender. Y en última instancia, los elementos motivadores, que precisamente conectan con la predisposición por movilizar los anteriores elementos, los elementos cognitivos, los elementos metacognitivos. Al respecto, nos parece que es oportuno enseñar estrategias de planificación, de monitoreo y de evaluación de los propios aprendizajes, porque esas estrategias pueden tener ventajas para la mejora de aspectos y cuestiones tales como la autoeficacia, el empoderamiento, la autorreflexión, la autoevaluación. E igualmente hay que tomar muy en cuenta las variables externas, por ejemplo, las tareas asignadas, por ejemplo, los plazos fijados, por ejemplo, los recursos disponibles, junto con las variables internas, por ejemplo, la experiencia que tenemos acumulada, cómo nos autogestionamos el tiempo, etc. ¿Por qué? Porque esas variables internas y externas condicionan los aprendizajes informales que emergen precisamente de la autorregulación y porque se deben actuar y adecuar a los contextos donde estos se producen. Tampoco puede ignorarse que la autorregulación tiene un fuerte componente individual y eso la convierte en un proceso complejo, en un proceso costoso en tiempo y esfuerzo y por lo tanto exigente. Y los procesos de autorregulación pasarían por tres fases fundamentales, que son las que destacamos aquí en la pantalla. Una fase de planificación, donde hay que analizar tareas, hay que fijar objetivos y articular cómo lograr esos objetivos. Una fase de acción, de ejecución, de implementación, que tiene que ver con precisar y examinar tareas, con implicarse en las actividades a desarrollar y con monitorizar cómo llevarlas a cabo. Y una tercera fase de autorreflexión que exige, que demanda, que requiere de la evaluación sobre la realización de las tareas y comprobar sistemáticamente qué podemos hacer para aprender. Bien, pues todo este marco de sostén teórico y práctico es el que encuadra el proyecto de investigación de I+D+I que hemos llevado a cabo sobre los aspectos y los procesos de aprendizaje informal y organizativo en centros educativos. El estudio ha tratado de indagar en aquellos factores que condicionan los procesos de aprendizaje informal y así como el tipo de estrategias utilizadas y más adecuadas para promover ese aprendizaje informal. En ese sentido, una parte importante del trabajo de campo implementado y que es sobre el que nos centramos aquí en esta aportación de esta mañana, ha considerado entrevistas en profundidad. Entrevistas en profundidad a 21 equipos directivos y a 60 profesores, profesoras de distintos centros educativos de educación infantil y educación secundaria del territorio catalán. Los resultados que hemos obtenido indican que tanto los equipos directivos como los profesores entrevistados sugieren como estrategias que mejor sirven al aprendizaje informal
algunas de las principales actividades que suelen asociarse con la autorregulación. Y entre estas apuntan a la celebración de comisiones de trabajo en las que poder reflexionar sobre la práctica profesional y diaria. Y también cómo encontrar y buscar conjuntamente maneras de mejorar esa práctica profesional. Las comisiones de trabajo lo que permiten a los profesionales básicamente y fundamentalmente es compartir experiencias y conocimientos y, en suma, también adquirir nuevos aprendizajes. Y también hay muchos profesores y profesoras entrevistados que consideran que poner a disposición de los docentes espacios en los que poder relajarse y compartir un tiempo distendido con los compañeros de trabajo es una de las mejores estrategias para intercambiar experiencias y conocimientos. Por lo tanto, para aprender informalmente. Algunos de los informantes participantes destacan especialmente la evaluación orientada a la autorregulación, porque ayuda mucho a los profesionales a reflexionar sobre sus propios aprendizajes. Y en esa línea llama particularmente la atención el hecho de que destacan la evaluación entre iguales como una herramienta muy apropiada para mejorar la práctica profesional. Las prácticas de evaluación más pertinentes para la autorregulación que se subrayan por parte del profesorado pivotan alrededor del trabajo colaborativo porque favorece el apoyo mutuo y la reflexión conjunta a través del diálogo, y son prácticas de evaluación orientadas a potenciar la reflexión crítica, la autoeficacia y el empoderamiento del profesorado, así como también su motivación. Los equipos directivos, de su parte, aluden a la conveniencia de implementar proyectos conjuntos con otros centros educativos o trabajar en red, porque eso apoya el aprendizaje informal del profesorado, a la vez que sirve también para implicar a los profesionales en trabajar por y para conseguir propósitos comunes, propósitos compartidos. La disposición de tecnologías para apoyar la comunicación entre el profesorado se considera, por parte de los informantes participantes, que favorece mucho el aprendizaje informal. Así, por ejemplo, el uso del correo electrónico, los grupos de WhatsApp, las redes sociales o los espacios para compartir documentos son unas buenas herramientas para intercambiar experiencias y conocimientos entre los profesionales del mismo centro educativo, pero también con los de otros centros escolares. Con todo, la revisión de la literatura que hicimos y los resultados que obtuvimos con este estudio constatan la estrecha relación que existe entre los procesos de aprendizaje informal y los procesos de autorregulación del profesorado en los entornos de trabajo de los centros educativos. Podemos concluir que la autorregulación del profesorado, individual y colectiva, es una estrategia significativa para su desarrollo profesional. Incide directamente en su motivación, en su bienestar y en su rendimiento profesional. Y además, indirectamente, repercute en la mejora de los centros educativos y en la calidad del propio sistema educativo. Y, de hecho, sirve a los profesionales para progresar en términos de autonomía y en términos de corresponsabilidad. Por último, y para ajustarme al tiempo, quisiera destacar que se pone de manifiesto una vez más que el aprendizaje, en esta ocasión informal y desde los procesos de autorregulación, tiene que situarse en el epicentro de lo estratégico de las organizaciones. Y, por supuesto, debe ponerse al servicio de la mejora profesional y de la mejora organizacional. Para esto es importante, nos parece, observar cómo aprenden las personas, comprender cómo lo hacen y acompañarlas para que progresen. Igualmente, favorecer la colaboración y el intercambio y la transferencia de experiencias y conocimientos, así como apostar decididamente por el aprender enseñando. Sobre todas estas cuestiones, para profundizar en ellas y derivado de la investigación, les compartimos una referencia que acaba de salir, donde están más desglosadas las aportaciones que aquí hemos comentado, y en cualquier caso dejaríamos la presentación aquí y tanto mi compañero David Rodríguez como yo mismo estaremos encantados de continuar intercambiando luego en el turno abierto de palabras. Muchas gracias por su atención.
Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Ahora sería el turno de Amparo Calatayud, de la Universitat de València. Endavant, Amparo, quan vulguis. Bon dia. Se me sent? Sí, s'escolta bé. Val, I es veu la pantalla. perfecte. Bueno, bon dia a tots y a totes. Buenos días. En primer lugar, pues quiero agradecer a la organización EDO y muy especialmente a David Rodríguez y a José Luis Muñoz su invitación para formar parte de este simposio, junto a los compañeros y las compañeras que lo conforman. A continuación, les voy a presentar una serie de reflexiones y propuestas de actuación sobre uno de los temas que más me ha preocupado y me sigue ocupando, que es el tema de la evaluación y su desarrollo y su relación con el desarrollo profesional. Mi aportación, como ustedes pueden ver, se titula Evaluación y desarrollo profesional en las organizaciones en formación, las cartas náuticas para su implementación. El mapa conceptual que voy a seguir... Sí. El mapa conceptual que voy a seguir a lo largo de mi exposición va a ser el siguiente. En primer lugar, pretendo vislumbrar los requisitos de la evaluación auténtica. En segundo lugar, articularé las genuinas cartas náuticas que faciliten hacer realidad la bidireccionalidad entre evaluación y desarrollo profesional, así como también me centraré en una de las principales estrategias para posibilitarla, que es la autoevaluación, finalizando pues con una conclusión y con una apuesta de futuro. Quiero compartir con ustedes que a estas alturas de 2020 yo aún me sigo preguntando qué ha cambiado realmente de la evaluación desde que yo defendí mi tesis doctoral sobre este tema allá por el año 1998. Me doy cuenta que muy poco hemos avanzado. Por desgracia, yo creo que somos náufragos de la evaluación y no hemos sabido aprovecharla como un recurso de investigación, de desarrollo profesional y de formación, porque ella misma es una fuente de aprendizaje. Nos hemos dejado muchas veces sumergir y arrastrar por una cultura evaluativa inmersa en patrones caracterizados por un enfoque sancionador, por un enfoque controlador y por un enfoque fiscalizador. Una cultura reduccionista y calificadora que está muy arraigada, resistente al cambio y que cuesta mucho de reconstruir y transformar hacia una evaluación para el desarrollo profesional. Indudablemente partimos de la necesidad y de la potencialidad de la estrecha relación que existe entre evaluación y desarrollo profesional. Evaluar la tarea del docente, como evaluar la tarea de cualquier trabajador o trabajadora de una organización, debería de concebirse como una necesidad intrínseca de mejora y de desarrollo profesional y no como una mera exigencia burocrática. Desarrollo profesional que, como ustedes saben muy bien, pasa inevitablemente por un proceso de evaluación de la propia práctica. Tal y como nos decía Albert Einstein, cada día sabemos más, pero entendemos menos. En el tema de la evaluación hemos cometido muchos errores que no han sido subsanados, sino que se han ido acrecentando. Por ejemplo, la obsesión por evaluarlo todo. Lo que no se evalúa, se devalúa. Evaluar continuamente, evaluar lo negativo, el uso del error como algo peyorativo, etc. Todos estos errores subyacen bajo un mismo paraguas, que es la falta de una cultura auténtica de la evaluación en las organizaciones. Por tanto, yo creo que ahora sería el momento de realmente cuestionarnos. ¿Qué es esto de la cultura auténtica de la evaluación? Amparo, disculpa un segundo. Me dicen que no pueden ver la pantalla porque no la comparte, o sea, porque no estás proyectando directamente el PowerPoint y queda más pequeño de lo habitual. Si ¿Pero puedes... se ve algo? Sí, estás compartiendo la pantalla, pero estás compartiendo el PowerPoint sin proyectarse. Y algunos asistentes me dicen que la pongamos en modo presentación para que puedan leerla mejor. Si lo ¿Ahora? proyectas... a ver, no, todavía ¿Ahora? no. Ahora tienes que cambiarla, supongo que tienes que cambiar la pantalla que estás compartiendo. Ahora sí, perfecto. Estupendo, muchas gracias.
¿Ahora sí? Ya se ve. Sí, ya está, Amparo. Bueno, pues es la segunda diapositiva que había puesto, nada más. Vale, pues perfecto. Lo que estaba comentando es que realmente yo creo que ahora ha llegado el momento, es ahora, de que nos cuestionemos qué es esto de la cultura auténtica de la evaluación y su relación con el desarrollo profesional, así como también los requisitos necesarios para ponerla en práctica. Bueno, indudablemente la evaluación auténtica apuesta pues, por primar la función de diagnóstico, de regulación, de adaptación y mejora de la organización. Además, incide en que es fundamental emplear diversas técnicas de evaluación, igualmente pues, participativas y activas, para que los trabajadores puedan tener un conocimiento de aquello que saben y hasta dónde pueden llegar, generando en ellos una mentalidad de crecimiento a través de la evaluación. Por tanto, se trata de una evaluación que está al servicio de la mejora de la organización y además, como ha dicho también mi compañero José Luis, facilita la autorregulación del aprendizaje a través de la retroalimentación oportuna y constante. Una evaluación que no evalúa la evaluación burocrática o la evaluación de cara a la galería, sino una evaluación para mejorar y sobre todo para optimizar el funcionamiento de la organización. Indudablemente, desarrollar una evaluación auténtica sí, se ve bien, es que no sé si lo vemos Saltaste, bien. sí, se veía bien, pero saltaste otra vez del modo presentación. Vale, pues espérate. A ver. Antes estabas bien, ¿eh? Cuando estabas proyectando se veía perfectamente. Estoy haciendo lo mismo que he hecho antes, pero en este momento no aparece. Bueno, pues continúo. Si se ve pequeño, como la letra la tengo relativamente grande, se puede ver perfectamente, pienso yo. ¿Continúo? Sí, continuamos. Vale, muy bien. Bueno, les decía que vamos a ver un poco cuáles son esos requisitos para que esa evaluación auténtica se lleve a cabo. En primer lugar, lo que intento es que una evaluación que esté realmente insertada en el proceso y en la cultura de la organización y que incida sobre todo en ese valor formativo, procesual y continuo. Una evaluación para que la organización aprenda y asentada sobre todo en el efecto de retroalimentación para tratar de que la organización avance a partir de cuáles son sus posibilidades y sus individualidades. Una evaluación que, como señala Gine y Piqué, que dé importancia al hecho de aprender, la evaluación como una herramienta para y por el aprendizaje. Una evaluación que también sea, dentro de lo posible, que sea ética. ¿Qué significa esto? Pues basada en compromisos explícitos que aseguren la cooperación y la aceptación de las personas implicadas. En este sentido, los criterios de evaluación han de ser públicos y negociados con los miembros de la organización. Una evaluación que se haga con la finalidad básica de obtener información del proceso y del contexto de la organización con el fin de mejorarlos. Es decir, que sea útil para tomar decisiones. Una evaluación que no es útil para tomar decisiones de nada sirve, pero decisiones que sean encaminadas para la mejora del proceso. Y sobre todo una evaluación pues, que favorezca la reflexión, la innovación y la creatividad, así como el pensamiento crítico y lateral. Una evaluación que también es importante que reconozca los esfuerzos realizados por los trabajadores de la organización. Es decir, es crucial reconocer los avances individuales respecto al punto de partida. Una evaluación que también esté contextualizada, valorando las fortalezas y las debilidades del contexto en el cual está ubicada la organización, que esté bien diseñada. ¿Y esto qué significa? Pues que trate de explicitar a los trabajadores a dónde se quiere llegar, qué se pretende, el cómo y el para qué y qué se requiere para conseguirlo. Una evaluación que plantea también la necesidad de evaluar lo positivo y no solamente lo negativo, para motivar y reconocer que hay aspectos que los trabajadores hacen bien, pero hay otros que son mejorables.
Una evaluación que realmente implique prácticas evaluativas activas en las que se incorpore la autoevaluación y la coevaluación y que se promueva que el trabajador participe activamente y reflexione sobre su proceso y que fomente el trabajo cooperativo y las relaciones socioafectivas. Después de estos requisitos, pues realmente nos preguntamos, bueno, pues ¿cuáles son esas cartas náuticas que yo propongo para potenciar el desarrollo profesional en las organizaciones en formación? Bueno, pues he utilizado la metáfora de las cartas náuticas porque, como ustedes saben, las cartas náuticas son cartas de navegación marítima que muestran todo tipo de argumentos, pues el tipo de fondo, el tipo de roca, la arena, etcétera, para ayudar a que la navegación pues sea segura, ¿no? Pues utilizando esta metáfora, pues yo les planteo desde mi humilde aportación en las 5 cartas náuticas más importantes hacia el desarrollo profesional, pasando por la evaluación. Y después nos centraremos en una carta que considero muy importante, que es la que marca el rumbo para que una organización pueda avanzar, que es la autoevaluación organizativa, que tal como también nos ha comentado José Luis, es una de las actitudes más importantes para mejorar el aprendizaje informal. Bueno, pues la primera carta que yo les planteo es sumamente importante en una organización para que pueda avanzar y es cuestionar las creencias y prácticas que se generan en la organización para reflexionar sobre si lo que estamos haciendo está posibilitando el desarrollo profesional de la organización. Es decir, cuestiones tales como tienen que ver qué es lo que realmente estamos haciendo. ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? ¿Cómo he llegado yo a ser el profesional que soy? ¿Cómo podría hacer las cosas de otra manera? ¿Estamos haciendo lo que realmente nos proponemos? ¿Cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo? Y lo más importante, ¿sirve para algo o para alguien lo que estamos haciendo? Los trabajadores de una organización resignifican, interpretan y construyen su saber profesional a través de procesos de reflexión, ¿vale? A través también de la reflexión sobre la acción y la reflexión sobre la práctica, que se convierte en el motor para ser consciente realmente de que tenemos que continuar haciendo porque lo hacemos bien y de lo que tenemos que ir cambiando para convertirnos en mejores profesionales. La segunda carta que les planteo es conocer muy bien al profesional en cuanto a cómo aprende, qué le motiva, qué intereses y qué necesidades tiene. Lo que el trabajador aprenda tiene que tener sentido en su entorno, le tiene que ser útil y le tiene que permitir transferirlo a otras situaciones o experiencias. Descubrir y potenciar también las peculiaridades de que presenta cada profesional, las potencialidades. Hay que ayudarle a descubrir sus virtudes y a partir de ahí potenciar todo lo demás. Y sobre todo hay que tratar de mirar y practicar la evaluación desde los ojos del desarrollo profesional. Y eso supone que la evaluación ha de entenderse como un recurso para mejorar las oportunidades de aprendizaje de la organización. Trabajar de forma conjunta entre los trabajadores potenciando prácticas interactivas, estrategias de trabajo cooperativo y de equipos de trabajo que faciliten la planificación, el desarrollo y la evaluación de situaciones ricas de aprendizaje y mejora de la organización. Ahora bien, considero que hay una estrategia fundamental para posibilitarla, que es la autoevaluación. Y para ello vamos a comentar cómo la hemos de entender y cómo debemos intentar posibilitarla. Los profesionales de las organizaciones han de entender la evaluación como el modelo que ofrece más posibilidades, compromiso
Información para ayudarles a detectar los puntos fuertes y los puntos débiles de la práctica profesional y tomar decisiones sobre ella con la intención de mejorarla. Vuelvo a repetir, si una autoevaluación no conlleva una toma de decisiones y esas decisiones no sirven para mejorar la práctica docente o la práctica del trabajador, no hace falta que realicemos ningún tipo de autoevaluación. Yo creo que recuperar el valor genuino por la autoevaluación pasa por el reconocimiento de esta como ¿qué? Como reflexión del profesional sobre sus éxitos y fracasos y basándose en esta reflexión modificar su forma de actuar en la organización, como una evaluación del profesional hecha por y para él, como una herramienta apropiada para tener una percepción más fiel de la actuación de su organización y como un instrumento también muy importante para identificar las necesidades de formación y crear estrategias para satisfacerlas, mejorando con ello su ejercicio profesional. Para iniciar con éxito estas prácticas autoevaluativas, pues tenemos que pasar por una serie de fases. Bueno, aquí en esta diapositiva que les planteo a continuación, aquí tenemos un poco la definición que les he dado de lo que es la autoevaluación. Es decir, es un proceso de reflexión e investigación sobre la práctica para detectar los puntos fuertes y débiles y la finalidad de mejora, pero sobre todo para favorecer esa autocrítica constructiva y lo más importante también para el desarrollo profesional y detectando las necesidades de formación. Indudablemente, ¿cuáles son esas fases para poner en práctica este proceso autoevaluativo? Pues indudablemente la primera fase, como ustedes pueden intuir, es tratar de identificar el problema. Esta primera fase es muy importante porque hay que intentar identificar aquellos aspectos de nuestra práctica profesional que más nos producen incomodidad, que tengamos deseo de cambiar, que el trabajador tenga deseo de cambiar. Es decir, la pregunta clave quizás sería: ¿qué se va a evaluar? Pues realmente aquello que realmente queramos mejorar. Como se puede sospechar, el éxito de esta primera fase reside en la autorrevisión de la práctica organizativa de forma rigurosa e intentando ser lo más objetivo posible. Supone indagar aquello que realmente se quiera mejorar y sobre todo que valga la pena ser investigado en la organización y que valga la pena invertir un tiempo para tratar de investigarlo, ¿no? Es decir, que lo que realmente valga la pena para la mejora de esa organización. La segunda fase que propongo es la que versaría sobre cómo vamos a obtener esa información sobre el área o dimensión de la práctica objeto de estudio. La pregunta a la que deberíamos dar respuesta es: ¿qué información vamos a recoger que nos dé luz sobre ese aspecto que nosotros queremos mejorar? Se trata, por tanto, de tomar como referente el máximo de evidencias que ayuden a comprender y analizar el objeto de estudio elegido, las fuentes de información y, como es obvio, estas deben de ser muy variadas con el objeto de tener diferentes puntos de vista, diferentes situaciones, diferentes informaciones sobre el mismo objeto de evaluación. La tercera fase incide sobre todo en esa fase de reflexión, ¿no? Básicamente, que lo que trata, les voy a poner la tercera fase, que es la fase de reflexión y de toma de decisiones, en la que realmente se pretende pues, elaborar ese plan de mejora, ¿no? Básicamente, es decir, después de reflexionar sobre la información que se ha ido recogiendo e interpretando, pues se ha de tomar una decisión. ¿Qué plan de mejora vamos a poner en práctica? Y en esta fase se trata de contestar a la siguiente pregunta: ¿qué significado tiene esa información que hemos ido sacando para la mejora de la propia organización? La cuarta fase incide básicamente en la aplicación de ese plan de mejora. Y en esta etapa es cuando verdaderamente vamos a establecer cuál es el proceso para llevar o ejecutar ese plan de mejora que queremos realizar. Y por último, fase súper importante que muchas veces se nos olvida, es la fase de la metaevaluación del plan de mejora.
Se trata de someter a una nueva revisión el plan realizado con el objeto de reflexionar si realmente se han producido los cambios oportunos y previstos para la mejora de la organización en formación. Y ya, pues para concluir, comentar que tanto la autorregulación y la autoevaluación son dos términos que están íntimamente entrelazados. La autoevaluación nos ayuda a conocer nuestros puntos fuertes y débiles de la práctica, y la autorregulación realmente nos ayuda a dirigir nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas hacia planes y metas deseables. Tanto la autoevaluación como la autorregulación necesitan, como ustedes pueden intuir, procesos íntimamente de reflexión, de pensamiento crítico, de pensamiento independiente y de la capacidad de aprender y de mejorar a lo largo de la vida, propiciando que cada individuo pueda ser el guía de sí mismo o de sí misma. Desde esta premisa se ha incidido en la idea de apostar por la autoevaluación como un recurso de investigación, de formación, porque ella es en sí misma una forma de aprendizaje para la organización en formación. Y en este sentido, pues me gustaría recordar la cita de Sócrates que dice: nunca podemos vivir mejor que cuando nos esforzamos por mejorar. Y esa mejora pasa por entender que sin evaluación no hay desarrollo profesional, y que la evaluación enriquece y posibilita el desarrollo profesional y personal de las personas que trabajan en una organización. Pues bien, ante esta realidad solo me queda que animarles en esta apuesta de futuro y sobre todo también pues preguntarme realmente ¿a qué estamos esperando para ponerla en práctica? Pues muchísimas gracias por su atención y ha sido un placer estar hoy aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Amparo, a ti por la excelente presentación que nos ha hecho. A continuación, como les comentaba, es el turno de Rafa Escudero del departamento de... Ay, perdón, les estoy compartiendo una pantalla que no pertoca. Del Departamento de Justicia. Ahora sí. Adelante, Rafa, cuando quiera. Venga. Bueno, muy buenos días y gracias a todos por estar aquí. Me llamo Rafa Escudero y soy el responsable del equipo de formación y de gestión del cambio de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia para la informatización de los juzgados en Cataluña. El caso es que, bueno, tenemos que empezar diciendo que la Administración de Justicia es una organización singularmente compleja y que lo que es la informatización también. Si mezclamos ambas cosas, podemos tener un cóctel bastante explosivo. Lejos de pretender tratar el tema en toda su magnitud, dado la escasez de tiempo, quiero hoy compartir con ustedes las reflexiones que nos hicimos en el Departamento de Justicia antes de iniciar este proyecto de informatización, para decidir sobre lo que no se ve a primera vista, pero sí que actúa. Y además actúa eficazmente en proyectos de este tipo. Y todo aquello que de una forma informal puede estar condicionando los procesos de aprendizaje, que es en definitiva lo que nos interesaba a la hora de ponerlo. Lo comparto con ustedes después de haber llevado, pues, en los últimos 7 años, haber informatizado cerca de unos 400 órganos judiciales y de haber formado más de 5.000 personas. A partir de aquí, pues vamos al ataque. Cuando estamos acostumbrados a realizar alguna actividad de una forma determinada y con unas herramientas concretas, no acostumbra a resultarnos nada fácil asumir cambios que alteren los equilibrios que hemos llegado a construir entre nosotros y la tarea que hacemos. Equilibrios que todos desarrollamos, tanto para reducir la incertidumbre y los riesgos que están asociados, pues, al desarrollo de esta actividad, como para minimizar el esfuerzo que nos cuesta a nosotros, que hemos de invertir para desarrollar esa tarea. Por lo tanto, cuando nos cambian una herramienta de trabajo, cuando nos cambian el sistema informático, podemos identificar diferentes factores causantes de esta pérdida de equilibrio. Hay que aprender el uso de una nueva herramienta, se han de integrar cambios procedimentales que pueda comportar esto,
Hay que asimilar nuevas lógicas y paradigmas de actuación. La eliminación de las rutinas que utilizábamos hasta el momento hay que despedirse de ellas. Y hay una incertidumbre personal y profesional ante la propia eficacia y la propia eficiencia del nuevo contexto. Si el cambio de herramientas, si el cambio de informática no lo ha buscado uno, sino que se lo encuentra, pues el proceso de adaptación puede ser, si ha sido buscado, si tú lo has querido, evidentemente el proceso de adaptación puede ser más corto, más fácil y por lo tanto nuestra motivación profesional podrá compensar esos déficits, esos desequilibrios que hablábamos antes. Pero si el cambio no lo has querido tú, sino te lo han impuesto, el proceso puede ser mucho más largo, costoso y doloroso, porque se activarán en nosotros importantes mecanismos de defensa y fuertes actitudes de resistencia al cambio. Estas resistencias al cambio no son solo de carácter individual, también pueden ser grupal y organizacional a la vez. Y esta última es una realidad mucho más compleja, dado que las organizaciones son entes con vida propia que se construyen a partir de un entramado de relaciones individuales que operan entre sus individuos en cada momento y a partir de los valores y actitudes organizacionales que las modela y condicionan. Por lo tanto, la cultura organizacional, en este caso, es el factor clave que regulará la reacción corporativa a un cambio corporativo en la forma de trabajar. Es decir, ponemos a las organizaciones en su espacio. No solo estamos hablando de individuos, sino que las organizaciones tienen vida propia. En el caso específico que les comentaba del cambio de sistemas de información, piensen que es una cosa bien compleja que ahí se da. Aparecen otros componentes que pueden complicar mucho este proceso de adaptación. Primero, los sistemas se desarrollan porque se construyen porque alguien ha dicho que algo se hace de una forma determinada. Después hay otro que entiende lo que entiende. Después hay unas limitaciones tecnológicas que no permiten que se pueda hacer todo de todo. Y por último, hay una finitud de los recursos disponibles para hacer un sistema. Con lo cual tenemos garantizado que cuando ponemos en marcha un sistema informático, siempre que está garantizado, van a haber problemas, van a haber limitaciones, dificultades, etc. Así, los errores y disfunciones se convierten en el mejor de los argumentos de un usuario que se opone a ese sistema para justificar su malestar, para justificar ante esa nueva herramienta que le han impuesto y su rechazo ante el cambio no querido. Ese es un gran resistente para que se pueda aprender y a poder absorber el cambio. Desde esta perspectiva, cuando el Departamento de Justicia se planteó cómo implantar el nuevo sistema de gestión procesal, analizó las variables culturales y organizativas que a su criterio podían resultar especialmente críticas en este proyecto. Había que buscar un modelo que tuviese en cuenta, primero, la idiosincrasia de los individuos, las características de los grupos de pertenencia y la cultura organizacional del ente que entre todos ellos constituyen. Trabajando estos tres elementos, podemos posibilitar un cambio organizativo a partir de una mejor orientación de los factores que vamos a utilizar, de los recursos que vamos a utilizar para que el individuo pueda aprender. Claro, dirán, ¿y qué es la administración de justicia? Bueno, pues mira, la administración de justicia es una administración creada específicamente para dar soporte directo al Poder Judicial en la tramitación y resolución de asuntos judiciales. Es una administración que no tiene recursos propios y se sostiene a partir de las partidas presupuestarias que hayan reservado la administración competente, siga la central o la autonómica. Pero la administración de justicia no tiene dinero propio, es el que se le asigna. Entonces, históricamente esta dependencia fue acompañada durante muchas décadas de una escasa y a menudo insuficiente asignación de recursos y generó un elemento que va a ser muy importante, un intenso y arraigado y persistente sentimiento de abandono. Es decir, cuando hablamos de administración de justicia en general, estamos hablando de que existe un sentimiento de abandonismo respecto de las administraciones que le han de nutrir de recursos para funcionar. Y esa es una buena excusa para justificar muchos de actitudes que vienen por otro lado, ¿no?
esa actitud sistemáticamente se veía reforzada por importantes déficits de gestión y de comunicación entre el Ministerio de Justicia y los juzgados de toda España. Cuando ya en la década de los 80 el Estado empezó a descentralizar las competencias, ¿qué sucedió? Bueno, pues se lo diré. Tanto el Estado como las comunidades autónomas empezaron a gastar muchísimo dinero para mejorar la situación de los juzgados. Pero, sin embargo, el sentimiento no desapareció. ¿Por qué? Porque ya no era solo un problema presupuestario, sino que se había convertido en un problema de encaje y de relación. Esa situación de abandonismo es un elemento que se tiene que contemplar y con el que se tiene que trabajar desde el mismo momento en que nosotros planteamos hacer una intervención sobre la administración de justicia. En este aspecto, yo creo que tendría que ser en muchos otros. En fin, todo esto, esta falta de recursos que se estuvo dando durante mucho tiempo fue modelando y configurando otra característica propia de la administración de justicia, que es la asunción general de que las estructuras informales son necesarias e inevitables para garantizar un funcionamiento correcto. Recordemos que en toda organización, cuando una estructura formal no da respuesta, no resuelve los problemas que tiene esa organización, automáticamente aparecen estructuras informales, que a veces pueden ser mucho más potentes que las propias estructuras formales. Nadie entiende nada, pero las cosas se han hecho por un camino distinto y ahora funcionan y antes no funcionaban. O a lo mejor, si los que dominan las estructuras informales quieren, la estructura formal no va a poder resolver, no va a poder tirar para adelante. En la administración de justicia, el saber resolver problemas y atender necesidades por vías alternativas a los conductos formales, evidentemente, sin llegar a cometer ninguna ilegalidad, es una de las habilidades más altamente valoradas. Podríamos llegar a decir que, de alguna manera, la actitud picaresca es un verdadero valor cultural, un valor que denota capacidad de supervivencia. Bueno, la última consideración a destacar, hemos hablado de abandonismo, hemos hablado de esta picaresca y de estructuras informales, es la singular complejidad organizativa que se observa en estos juzgados. Fijaros una cosa, en un órgano judicial están, por un lado, los jueces y magistrados que dependen directamente del Poder Judicial. Los secretarios judiciales dependen del Ministerio de Justicia y los funcionarios, aunque mantienen su estatus de cuerpo estatal, dependen de la Generalitat. Bueno, la verdad es que cada uno tiene una función, todos tienen que trabajar a una, pero dependen cada uno, a la hora de gestionar un colectivo de este tipo, desmembrado jerárquicamente, estructuralmente, bueno, esto es así. Eso complica notablemente y normalmente bueno, o sea, se resuelven por canales informales. Por otro lado, si queremos hacer también, mirando los colectivos que intervienen aquí, una aproximación estructural, si ustedes se acuerdan de Mintzberg y de las estructuras de las organizaciones, podemos observar que, por un lado, tenemos los jueces que responderían a la estructura que él dice de burocracia profesional, es decir, gente que está formada y educada para actuar solos y resolver allí donde haga falta pues, su tema sin perjuicio de lo que suceda en el contexto, en el entorno, y la burocracia maquinal, que es la que estaría contemplada con todos los funcionarios, que lo que hay de hacer es sacar papel, ir para adelante, como sea y donde sea. Son actos repetitivos que requieren rutinas, procedimiento, pero no es, digamos, en absoluto la visión de lo que quiere el juez. El juez necesita herramientas que le faciliten el acceso a información para él poder decidir y resolver sus resoluciones, y en cambio los funcionarios lo que quieren son herramientas para simplificar y optimizar el desarrollo de tareas rutinarias. Esto no siempre tiene un fácil encaje y se resuelve normalmente por la vía de poder. Llegado a este punto, quisiera comentarles esto que siguiendo a Davenport y a Prusak,
ambos decían, formar es transferir conocimiento. Y para conseguir la transferencia del conocimiento, primero hay que saberlo transmitir y después conseguir que sea absorbido. Como verán ustedes, lo que estamos planteando aquí es la necesidad de entender qué factores permiten o no permiten absorber conocimiento, y menos en un proyecto de este tipo, que además con una trascendencia pública, con presupuestos públicos relevante. Bien, en ese contexto, el departamento optó por focalizar el diseño del modelo del despliegue en lo que sería la absorción del conocimiento, la cuestión que consideraba más crítica de entre todas las que había. Aparecían entonces 3 retos básicos. Por un lado, el de gestionar posibles reacciones abandónicas en el caso de que apareciesen y que pudiesen actuar como freno a la implantación del nuevo sistema informático. Por lo tanto, gestionar posibles reacciones abandónicas. 2, minimizar potenciales actitudes picarescas que pudieran generar daños colaterales al intentar borrar el sistema y trabajar al margen de él. Y 3, el desactivar actitudes y expectativas reduccionistas de aquellos individuos que podían entender que el sistema me ha de resolver mi tema, no el de los demás. Eso es un elemento muy frecuente y especialmente en el contexto en el que estamos hablando. Son 3 posibles riesgos a tener en cuenta que podrían aparecer o no, con diferentes grados de intensidad, pero que lógicamente la resolución de estas necesidades no puede ser el objetivo de un despliegue informático. Pero no tenerlas en cuenta o no hacer nada para minimizarlas puede llevar a promover o sustentar involuntariamente dinámicas y comportamientos que sí acabarían perjudicando para la efectiva implantación de la nueva herramienta de trabajo. Bien, para facilitar y potenciar la máxima absorción de conocimiento, se consideró clave que, 1, la dinámica a seguir adaptase a la cultura y a la organización de la Administración de Justicia. 2, que los usuarios y formadores hablasen un mismo lenguaje. Claro, cuando dicen, no, es que yo estoy hablando de esto, pero es que el informático no me entiende. Bueno, pues, y eso es verdad. Eso pasa muchas veces, porque tu negocio es otra cosa, tu actividad es otra. Conviene que formador y usuario hablen el mismo lenguaje. 3, que haya un contacto personal y directo que sea el canal preferente en los procesos de transmisión de conocimiento. Hace falta poder gestionar emocionalmente la capacidad de absorber aprendizaje en el usuario. Y también que las resistencias al cambio fuesen entendidas y asumidas como una parte natural e ineludible del proceso, y que se acordase que su contención y su gestión se realizasen preferentemente y de forma no jerárquica. Es decir, el conflicto, la resistencia al cambio, no es malo, es algo natural, es algo real. Entonces, si partimos de esa base, lo podremos trabajar. Si no lo entendemos como algo natural, ¿qué sucederá? Lo entenderemos como un enfrentamiento contra nosotros y lo llevaremos a un terreno absolutamente ingestionable, porque es el del conflicto personal avalado ahora dentro de un contexto que es el contexto organizacional de culturas diferentes, y vaya usted a buscar el lugar donde quiere que hablemos de este macroconflicto. Bueno, con todo ello, el modelo de implantación a nivel racional se constituyó en base a las siguientes premisas. 1. Ofrecer a los usuarios la información y la consideración que se estimase como más adecuada en cada caso, para facilitar así su incorporación al proceso formativo, especialmente en el caso de jueces y letrados. Es decir, procuramos de alguna manera buscar que haya unos elementos, sin perder la propia identidad ni la propia autoridad, trabajar los aspectos de información y consideración hacia nuestros propios usuarios y que lo perciban como tal, pero sin perder de vista nuestra propia identidad y nuestra tarea. Después, también priorizar y promover, siempre que sea posible, la comunicación personalizada y directa con los usuarios. Aquello de decir, ya he enviado un correo, ya he enviado un mail y ya se encargarán. No. Es decir, hay muchas otras realidades y por lo tanto conviene de alguna manera hacerlo, eso sí, enviar el correo, pero después buscar elementos que ayuden a activar esa comunicación más allá de lo que se supone que se tiene que saber.
No, ¿por qué no es así? Tercero, buscar la máxima competencia integral de los formadores, y esto es un punto crucial. Es decir, a la hora de buscar quién va a formar a esta gente, hemos de ir a buscar la máxima competencia integral de todos los factores que hayan. Han de tener conocimientos procesales, conocimiento de la cultura sobre el que ha de intervenir, conocimientos didácticos y habilidades relacionales. Y por último, respetar las necesidades, valores y cultura organizacional de los usuarios a atender, sin renunciar ni a los propios objetivos ni a la propia identidad. Eso es un elemento absolutamente crucial. Hay que saber respetar culturas cuando uno tiene una cultura y va a trabajar con otros elementos, con una organización que tiene otros valores culturales. No es de renunciar a los tuyos, pero has de saber que hay que poder hablar un mismo lenguaje. Bueno, para poder llevar a cabo este programa se creó un equipo ad hoc de formación compuesto por gestores y tramitadores de la Administración de Justicia que tuvieran mucha experiencia en gestión procesal, que tuvieran actitudes, o sea, apreciásemos actitudes y potencialidades para desarrollar tareas formativas y de gestión del cambio. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, incorporar profesionales que ya conocían la materia, los trámites jurídicos, experimentados en el trabajo del día a día con los juzgados y conocedores, porque eran parte de ellos, de la cultura organizativa de donde tendrían que actuar. A partir de ahí, eso era, digamos, que nos vengan de serie ya la gente formada de esta manera. Y nosotros después entramos a incorporar, a trabajar a estas personas para ayudarles. Uno, a conocer las herramientas informáticas, desarrollar más sus capacidades formativas y ayudarles a gestionar las relaciones personales en contextos complejos y de cambio como este. Bueno, hicimos un proceso de selección, se siguieron, se formaron, se estuvieron formando estas personas durante más de 6 semanas en contextos teóricos, prácticos y en cualquier caso buscando siempre ese proceso de reflexión, de autorreflexión sobre qué es lo que se estaba haciendo, qué estaban aprendiendo, a dónde iban y cómo se iban a incorporar a esa realidad de la que ellos habían salido previamente. Bueno, el modelo global y completo que finalmente se diseñó y aplicó el Departamento de Justicia para la implantación de su nuevo sistema de gestión procesal contempla muchas más dimensiones de las que aquí hemos apuntado. Sin embargo, tras su efectiva aplicación, desde junio del 2013 hasta el momento, ya son 380 juzgados que están funcionando perfectamente con este sistema. Tenemos, como decía antes, más de 5.000 personas que se han formado en este complejo. Han habido unos niveles bajísimos de conflictividad y ha habido una muy alta valoración de los usuarios respecto de los servicios que dispensa el departamento. Bueno, a lo largo de este tiempo, nuestra forma de funcionar, nosotros hemos tenido un grupo somos unas 25 profesionales que estamos trabajando y nuestra estructura organizativa como equipo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, adaptándonos a lo que hemos ido aprendiendo de todo este proceso que ha habido. Y lo hemos utilizado siempre en base a la reflexión y al debate de lo vivido. Es decir, los formadores diariamente están obligados, ya están un poco aburridos, pero es igual, están obligados a tener una sesión de feedback entre las personas que han participado en un mismo lugar para evaluar qué es lo que ha ido, cómo se sienten. Le decíamos una cosa, es decir, hacer una metáfora del día. Al final me la tiraban por la cabeza porque ya estaban hartos de tantas metáforas. Pero el hecho es intentar cómo, al acabar la jornada, qué han aprendido, qué ha salido de allí, en qué se han sentido bien y qué se han sentido mal, y eso compartirlo. Esos son elementos que han sido de un interés y de un valor crucial para el equipo para poder avanzar también en la forma en cómo nosotros hemos ido dispensando nuestro trabajo. Bueno, dicho esto, muchas gracias por su atención y quedamos abiertos a las preguntas que queráis formular. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por esta excelente presentación sobre la experiencia que estáis desarrollando desde el Departamento de Justicia
y que evidentemente tiene un impacto enorme sobre el funcionamiento precisamente de elementos claves de ese departamento. Avanzamos y continuamos o iniciamos la última presentación de este simposio a cargo de Silvia Martínez de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, aunque como verán, la experiencia que presenta viene desarrollándose desde el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del mismo Departamento de Justicia. Adelante, Silvia, cuando quieras. Hola, buenos días. Agradecer ante todo, David, a ti y al equipo EDO que me hayáis invitado a participar en este simposio. Para que se entienda, llevo en la Escuela de Administración Pública de Cataluña solo un mes, ¿no? Y por esto pues, mi experiencia y mi aportación será en relación a la experiencia que he tenido como jefa de unidad de formación inicial y estratégica en el ámbito de ejecución penal en el Centro de Estudios Jurídicos. ¿Sí? Como podéis ver, mi presentación se titula Proyectos con valores, un nuevo enfoque del aprendizaje mediante proyectos estratégicos del Departamento de Justicia. No voy a utilizar presentación, que he visto que en el foro en el chat algunas personas pues lo preguntaban, no voy a utilizar presentación, aunque tendréis a vuestra disposición mi comunicación, claro que sí. Pues bien, ante todo, pues las personas que llevamos años dedicándonos a la formación, como sabéis, estamos en permanente cambio, adaptando metodologías, dando cada vez mayor peso al aprendizaje informal y a los procesos de aprendizaje autodirigidos y autorregulados por los propios profesionales. Preguntas que nos podemos hacer en estos momentos desde la formación. Por ejemplo, ¿podemos contribuir a generar núcleos saludables en la organización para la que trabajamos? Pequeñas unidades que quizá recobren vida gracias al diálogo y a la autoevaluación. ¿Podemos impulsar el cambio? ¿Podemos generar entornos en los que colaboremos y aprendamos poniendo en práctica los valores que queremos ver precisamente en nuestra organización? La verdad es que en estos momentos nos encontramos en momentos críticos desde el ámbito de la formación, pero también viéndolo en positivo ante retos que debemos vencer, ¿no? Mi presentación, por lo tanto, se centrará en la experiencia de aprendizaje de un equipo de trabajo que, motivado por la voluntad de cambio, nos hemos configurado alrededor del proyecto PROVA, Proyectos con Valores. Después os explicaré. Nuestro objetivo de este pequeño equipo de trabajo ha sido testar, reflexionar, dialogar, validar esta propuesta metodológica nueva en el Departamento de Justicia que se orienta precisamente a trabajar proyectos estratégicos de cambio de manera distinta a la actual y alineada con las nuevas fórmulas de aprendizaje impulsadas por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. ¿Cuándo surge la metodología de aprendizaje de proyectos de cambio con proyectos con valores? Pues mira, la gestación e impulso del proyecto lo tenemos que situar en el ámbito de la formación precisamente y en concreto en el Centro de Estudios Jurídicos y en el área de investigación y formación en ejecución penal, donde hacia el año 2017 se produce una situación de crisis con las metodologías de aprendizaje y el modelo formativo que utilizábamos hasta el momento. Y se genera un proceso de reflexión interna y de análisis de cómo acompañar mejor y diferente a nuestra organización, en este caso el Departamento de Justicia. ¿Para qué? Pues para que los aprendizajes se pudieran trasladar de manera real al entorno laboral, que produjeran cambios, los cambios tan anhelados por la organización, principalmente en el marco de proyectos estratégicos, pero ¿por qué no en el día a día de los profesionales? Asimismo, un amplio número de profesionales, la mayor parte de ellos mandos intermedios y técnicos de las diversas unidades orgánicas encargadas de definir e implementar los proyectos estratégicos de cambio de la Secretaría para la que trabajábamos, es decir, de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, también estaban en aquellos momentos emprendiendo cambios en la manera de gestionar los proyectos, orientados a lograr mayor impacto e influencia en la organización. En este sentido, pues, ¿qué hizo el CEGFE al respecto de esta problemática? Pues veréis. Desde sus inicios, para que entendáis, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada se ha orientado a acompañar a los profesionales del Departamento de Justicia en el desarrollo de sus funciones y competencias,
mediante el fomento del aprendizaje, la generación de conocimiento y la investigación. Así, los profesionales de ambas instituciones trabajamos en estrecha colaboración para definir los cambios que es necesario afrontar tanto por parte de los profesionales, que son de disciplinas diversas, como de la organización. Asimismo, planteamos proyectos estructurados que implican estrategias diversas de aprendizaje, de implementación y de aplicación efectiva y continuada, permitidme que use el término rutinizada, de los cambios o mejoras propiciados por el proyecto. Para dar respuesta a estas necesidades, se ha pasado de programas muy estáticos de formación a adoptar modelos formativos, el eje vertebrador de los cuales ha sido el desarrollo profesional, como serían el modelo de detección de necesidades, que se pasó a complementar con el modelo de competencias profesionales, y en los últimos tiempos se conjuga el modelo de formación por competencias con el modelo de formación en el marco de la gestión de proyectos de cambio, que es el que estamos comentando. Aún así, para plantear proyectos estructurados que implicasen estrategias diversas de aprendizaje, de implementación y de rutinización de cambios, como comentábamos, era necesario empezar a compartir herramientas y un esquema conjunto de trabajo por proyectos. Y es así como surgió Proba, que es la metodología de aprendizaje que permite utilizar fórmulas de aprendizaje diversas, nuevas y personalizadas, creadas de manera específica, yo a veces denomino casi artesanal, ¿no?, con los proyectos estratégicos de cambio. Metodología que intenta fomentar el aprendizaje informal y los procesos autorregulados de aprendizaje. Entonces, durante estos años, desde el 2017 hasta ahora, ¿no?, hemos estado intentando innovar con la metodología, intentándola aplicar a pequeños proyectos estratégicos en los que viéramos que realmente podía ser efectiva, al mismo tiempo que intentábamos testar y evaluar cómo funciona. Y de aquí es donde nace el equipo de metaproyecto en el cual me centraré. Así, un equipo reducido de 7 profesionales nos configuramos como equipo con el objetivo final de validar y acabar de elaborar una guía para compartir lenguaje, para compartir metodología, ¿no?, y para poder hacer efectiva esta implementación de la metodología. ¿Cómo lo hicimos? Y lo estamos haciendo, de hecho, porque aún no hemos acabado, puesto que el COVID ha alterado un poco la planificación de trabajo que teníamos, pues por medio de análisis de experiencias piloto en las que se está implementando la metodología, por medio de la metaevaluación de la metodología de gestión por proyectos y de aprendizaje que ahora os explicaré. Y por otro lado también teníamos como objetivo definir un plan de implementación de la metodología de trabajo de proyectos con valores. Y todo con el objetivo final de ponerla a prueba y experimentar en primera persona los miembros del equipo todos los pasos y procesos implícitos en la metodología. Así se ha analizado la propia metodología desde una perspectiva práctica y vivencial y se han introducido los cambios necesarios para que ésta sea efectiva, útil e implementable en nuestra organización. Los aprendizajes que se han producido en el marco de este equipo de metaproyecto los podríamos resumir de la siguiente manera. Por un lado, se ha partido de la reflexión, obviamente, la autoevaluación, la autorrevisión, como proceso de contraste de la metodología de proyectos con valores. Por consiguiente, hemos tenido que conciliar los valores proceso-resultado, y esto no ha sido nada fácil para el equipo, porque la presión organizativa al respecto era muy alta. El dilema recurrente en el que nos encontrábamos era entre los valores organizativos de eficiencia e inmediatez del equipo en sus respuestas, ¿no?, y por contra se confrontaba con los valores del propio equipo centrado en cuidar el proceso, el método, a las personas y sin olvidar, claro, los resultados. Se ha trabajado de manera participativa, colaborativa, horizontal y generosa, diría, porque hemos compartido buenas, pero sobre todo malas experiencias en la gestión de proyectos, sin miedos, con empatía y con complicidad mutua, sincera, y con ello se ha gestionado el conocimiento interno y se ha dialogado para hallar las claves de una buena o mala manera de proceder
en proyectos estratégicos de cambio. De entre estos valores, hemos priorizado siempre el relacionado con situar en el eje del sistema organizativo a las personas. Concluyendo, para terminar mi presentación, destacar que el proceso de aprendizaje que se ha experimentado en este equipo no estaba de ningún modo planificado, ni respondía a una estrategia formativa. Sin embargo, para los participantes se ha configurado en un espacio de gran valor en su día a día. Yo formaba parte y puedo dar fe, que nos permitía hacer algo a lo que estamos poco habituados, que es pensar y reflexionar sobre nuestra práctica profesional, compartirla y compartir los aprendizajes generados gracias a los integrantes y al trabajo colaborativo generado. Y esto ha resultado ser para los miembros del equipo de un valor incalculable. Aquí quiero comentar que, claro, esta comunicación está preparada justo en el momento en el que pensábamos, hacía un par de meses que estábamos confinados y pensábamos que esto pues, se resolvería antes, con lo cual en estos momentos pues, el equipo estamos intentando acabar el proyecto quizá no con el entusiasmo, diría, inicial, porque la situación está siendo crítica y en el Departamento de Justicia se están produciendo situaciones complejas de gestionar por parte de los miembros del equipo, pero sí que estamos en un momento de recta final de poder intentar cerrar la guía y el plan de implementación con los compañeros para poder seguir implementando esta metodología. Resumiría diciendo que realmente a través de esta metodología podemos incorporar la formación de manera, como decía antes, artesanal, es decir, muy en sintonía con lo que es el proyecto estratégico y sus fases, cuidar los procesos de comunicación, de evaluación con los profesionales e intentar fomentar que en los sitios de trabajo se produzca este aprendizaje entre pares, este aprendizaje informal, que al fin y al cabo es el que acaba generando impacto, ¿no? en los servicios de nuestros trabajadores. Y bueno, dejo aquí mi presentación, tendréis a vuestra disposición la comunicación y estoy abierta a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por esta última aportación que incide precisamente en algunos de los aspectos que se han ido destacando o que sirven como de eje transversal a todas las aportaciones de simposio, que es esa capacidad de aprender, incluso, como tú decías, sin la intención de hacerlo inicialmente, o como mínimo que la intención del proyecto que se inicia no sea esa, y aún así se producen, como es natural en cualquier situación y en cualquier contexto, esos tipos de aprendizajes que enriquecen y que evidentemente tienen un impacto y una transferencia evidente tanto en nuestras prácticas habituales como sobre la propia organización. Bien, antes de acabar, o antes, más bien antes de avanzar a la siguiente parte, que sería el turno de palabras o los debates, simplemente destaco o quisiera destacar algunas conclusiones, algunas ideas que sirvan como síntesis o como resumen de todo lo que se ha comentado, por si eso anima a algunos colegas más a plantear dudas o a plantear cuestiones o interrogantes como parece que se están planteando hacia el final. En relación a lo que comentaba José Luis, hemos visto cómo la revisión de la literatura o los resultados que se han obtenido ponen o han puesto en evidencia la estrecha relación que se establece entre los procesos de aprendizaje informal y los procesos de autorregulación, en nuestro caso o en el caso de la experiencia que presentaba por parte del profesorado en sus contextos laborales, pero que esto sería perfectamente trasladable a cualquier otro tipo de contexto o entorno laboral, tal y como hemos ido viendo a lo largo del simposio. Los datos nos muestran como una autorregulación individual y colectiva de los profesionales, de los trabajadores, de los miembros de la organización, insisto, en este caso del profesorado, constituyen una estrategia clave en su desarrollo profesional y contribuyen directamente a su motivación, a su bienestar, al rendimiento profesional e indirectamente a la mejora de los centros educativos y a la calidad del propio sistema educativo, o, si estuviéramos al margen del centro educativo, a la mejora de la organización y del sistema en el que se encuentra aquella organización. También hemos visto cómo la autorregulación y la autoevaluación son dos términos que están íntimamente entrelazados, como el desarrollo de una cultura evaluativa en los centros educativos o en los contextos laborales y concretamente de autoevaluación
se vincula indudablemente al aprendizaje y a la mejora organizativa, como nos comentaba Amparo Calatayud durante la segunda comunicación o la segunda aportación del simposio. Como sabemos también, y esto es algo que Rafael Escudero nos comentaba, la cultura organizacional es un factor clave en cualquier proceso de cambio. La formación y el desarrollo de estrategias vinculadas, en este caso la gestión del conocimiento, que favorezcan las relaciones, las interacciones y las comunicaciones entre los miembros de la organización pueden favorecer y contribuyen de manera positiva a cualquier propuesta de cambio e innovación que se pretenda desarrollar. Y en este mismo sentido, el fomento del trabajo colaborativo, así como facilitar espacios físicos y temporales para reflexionar sobre nuestra práctica profesional como elemento básico de la autorregulación, promueve y aporta valor a los aprendizajes de los miembros de la organización. Y aquí hemos visto algunos ejemplos de lo que nos comentaba Silvia, o incluso esa metáfora que Rafa pedía a los participantes, a los formadores hacia el final de la sesión o del día, para precisamente que les permitiera avanzar a partir de todo lo que había ocurrido durante esa jornada. Pues bien, por nuestra parte es todo. Así que ahora lo que haríamos sería revisar las preguntas, las cuestiones que se han ido planteando en el chat. Empezaré por la primera que se ha planteado y la iré dirigiendo en función de la persona que hayáis indicado. Podemos continuar avanzando. Tenemos, si no me equivoco, hasta la 1:30 para este simposio. No tenemos que alargarlo indefinidamente, pero sí que estaría bien que pudiéramos aprovechar estos minutos que tenemos para hacer eso que es lo más enriquecedor de un evento de estas características, como es el debate o la discusión, o poner en entredicho incluso algunas de las cosas que aquí se han comentado, o contrastarla con experiencias propias que se vayan planteando. ¿De acuerdo? Bien, en el chat tenemos varias preguntas, como os decía. En primer lugar, tenemos algunas para José Luis, en este caso de Ximena Bernal, que nos dice, que le plantea a José Luis, ¿qué elementos debo considerar para motivar el aprendizaje autodirigido de los miembros de la organización? Y también tenemos una segunda pregunta también para José Luis, y así las puede abordar conjuntamente, de Cristina Fresno, que nos pregunta sobre si tenemos o si tiene alguna experiencia en sistematización del aprendizaje informal, metodología o herramientas para hacerlo. José Luis, si quieres, les puedes responder. Pues sí, con mucho gusto. Intento dar algo de feedback y continuar en este espacio que tenemos de intercambio de opiniones, consideraciones, y para continuar aprendiendo, ¿no? En relación a la cuestión que plantea la colega Ximena Bernal, a mí me parece que promover el aprendizaje autodirigido debiera pasar básicamente por estimular desde las organizaciones y a los profesionales la interacción, la colaboración y el trabajo en equipo. Yo creo que tiene un componente muy de compartir experiencias y conocimientos, que allí se genere aprendizaje autodirigido. Y desde el plano individual, me parece también que es interesante que los profesionales se impliquen en aquellas 3 fases que decíamos, de que se impliquen en la planificación, en la ejecución y en la autoevaluación. En la planificación, analizando qué tareas tienen que desarrollar y qué metas se proponen conseguir. En la implementación, considerando la revisión y la examinación de las tareas que deben realizar y cómo monitorizarlas. Y en la autoevaluación, pues autorreflexionando sobre qué pueden hacer para aprender. Yo creo que si se comprometen, se implican a los profesionales en ese tipo de cuestiones, tareas, es posible favorecer, promover el aprendizaje autodirigido. Por ir a lo concreto y a lo aplicativo, y yo creo que puede ser también interesante, hay estrategias, herramientas, instrumentos que se pueden poner al servicio del aprendizaje autodirigido, autorregulado. Los trabajos que estamos realizando en la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinados por nuestra querida colega Georgeta Young, en relación a la autorregulación de los aprendizajes, han culminado con unas herramientas, unas guías, básicamente, con estrategias, ¿no? Entonces, en esos trabajos que hemos llevado a cabo, hemos determinado
4 tipos de buenas prácticas que se podrían impulsar para favorecer la autorregulación. Son prácticas que tienen que ver, por un lado, con favorecer la colaboración, por otro lado, con favorecer la reflexión, por otro lado, con favorecer la comparación y, por otro lado, centradas en instrumentos de evaluación. En el caso de las estrategias centradas en la reflexión, pues allí hemos considerado, por ejemplo, el diario de aprendizaje, las actas de reuniones, las narrativas digitales, el pensamiento en voz alta, el portafolios. Por tanto, son 4 o 5 estrategias que se pueden poner en marcha en cualquier tipo de organización pública, privada y de sector. En el caso de las estrategias centradas en la colaboración, hemos planteado allí la tutoría entre iguales o el coaching compartido y también la evaluación entre iguales, que salía con fuerza en el simposio que estamos teniendo. En el caso de las prácticas centradas en la comparación, teníamos los ejemplares como muestras y de documentación de referencia en la cual basarse para guiar la intervención. Y en el caso de los instrumentos de evaluación o de las prácticas centradas en instrumentos de evaluación, podemos encontrar la realización y el desarrollo de rúbricas o listas de verificación. Esa guía a la que yo estoy haciendo referencia está publicada y, en todo caso, para compartirla con ustedes, le podría pasar el enlace o la referencia al coordinador del simposio, pues si tiene a bien compartirla con todos ustedes y la consulten. Pues por allí tienen un mejor desarrollo de todo ese tipo de recursos. En cuanto a la segunda cuestión de la colega Cristina Fresno, en relación a qué estrategias también se pueden poner en marcha para promover el aprendizaje informal en las organizaciones. Varias y diversas. Una de las más extendidas y que nosotros conocemos porque hemos impulsado, hemos trabajado en ellas, son las que tienen que ver con las comunidades de práctica profesional. Las comunidades de práctica profesional, y allí el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña es un organismo pionero en el impulso y el desarrollo de esas comunidades de práctica profesional. Pero de esas comunidades de práctica profesional yo le voy a pasar la palabra también, cuando termine mi turno, al colega David Rodríguez Gómez, porque la conoce mejor y porque además él realizó su interesante tesis doctoral sobre creación y gestión del conocimiento. Y sobre esas cuestiones yo creo que va a ser más interesante la aportación que él pueda decir que la que pueda decir yo mismo, ¿no? Pero en cuanto al aprendizaje informal, que por cierto también se acaba de leer hace dos semanas, creo, o 3 semanas, una tesis doctoral sobre equipos directivos, liderazgo y aprendizaje informal, que defendió en la Universidad Autónoma de Barcelona la doctora Seida López Crespo. También le dejo ahí la referencia por si quieren consultar. Pero bueno, más allá de eso, otras estrategias, por ejemplo, el knowledge coffee o el café del conocimiento, por ejemplo, el coaching entre colegas, por ejemplo, los bancos de conocimiento, por ejemplo, los repositorios de buenas prácticas. Es decir, al final son estrategias, instrumentos y herramientas que lo que nos permiten es compartir información, compartir experiencias, compartir conocimientos. Y en ese intercambio, en esa fluctuación de todo ese tipo de cuestiones, es posible generar aprendizaje, es posible aprender informalmente. Y eso las organizaciones las pueden poner en marcha. Creo que esas eran las 2 cuestiones que me planteaba David, pero vi también que había otra por el chat de Isenia. No sé si quieres, David, que aproveche también para dar respuesta. Sí, avanza eso mismo sobre estrategia. Bueno, pues a la colega Isenia, que me interpelaba directamente sobre cómo pueden hacer las organizaciones para poner el aprendizaje en el epicentro de lo estratégico de esa organización, ¿no? Yo, una idea de partida que cada vez estoy más convencido es que una organización que no aprende está condenada a desaprender o a desaparecer, mejor dicho. Y en ese sentido, desarrollar una cultura de aprendizaje en las organizaciones exige que los responsables institucionales, que los líderes, impulsen lo que estamos diciendo, impulsen el intercambio de conocimiento
y la colaboración entre los profesionales. Eso implica, entre otras cosas, identificar y priorizar aprendizajes claves que aporten valor a la organización, o crear un marco de responsabilidad compartida en el que se aprendan de los errores y de los aciertos, o dotar de espacios, recursos, contenidos y tiempo que permitan compartir nuevas formas de hacer entre los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, modelos de aprendizaje centrados en las personas, evidentemente también apoyados en las tecnologías, y que fomenten, pues eso, el trabajo en red para gestionar el conocimiento que la organización tiene, que la organización dispone, o que al menos tienen y disponen sus profesionales. Y si se lo comparten, se beneficiarán entre ellos, y si lo comparten, se pueden orientar a la mejora de, no solo profesional, sino también organizacional. Y en relación a los comentarios sobre esta última cuestión, les invito a visitar también una página web que se llama culturaaprendizaje.org. Culturaaprendizaje.org, con una sola A, entre cultura y aprendizaje solo una A. Y allí lo que van a encontrar es un manifiesto que han firmado más de 1000 personas dedicadas, profesionales, al ámbito de la formación, de la educación, de los recursos humanos y con responsabilidad institucional en estos ámbitos, en el cual se aboga precisamente por esto, por poner en el epicentro de lo estratégico de las organizaciones al aprendizaje. Les invito a que pasen por allí y lo lean. Y creo, David, no sé si tenía alguna cuestión más, que eso era las tres. Gracias, José Luis. Yo creo que, bueno, ya has ido leyendo también el chat, creo que eso era lo que tenías planteado. Me pasabas la palabra en relación a las comunidades de práctica. En realidad, no es que quiera añadir mucho, pero es que tenemos a Etienne Wenger como conferenciante de este congreso. Así que, ¿quién mejor que él como gran exponente de este ámbito, las comunidades de práctica, como para exponerlo en cualquier caso? Nuestra idea o la línea que hemos ido manteniendo desde nuestro centro de investigación es precisamente lo que comentábamos o lo que intentaba comentar al inicio. Es decir, nosotros al final lo que hemos hecho o lo que hemos venido trabajando es la vinculación precisamente de las comunidades de práctica como una herramienta bastante operativa, alineada con esos procesos de gestión del conocimiento, con esos procesos de aprendizaje organizativo. La idea de base es la misma, y es que las personas tienen que estar predispuestas a aprender. No se trata tanto de instaurar un sistema, sino más bien en la línea de lo que comentaba Rafael, de promover una cultura que sea propicia, en este caso, a esos procesos de aprendizaje, a esos procesos de desarrollo, a esos procesos de innovación. Al final, si nuestra organización es creativa, es porque las personas que la integran son creativas. También nos podemos encontrar, y eso es lo que también comentaba al inicio y que comenta Gary Hamel, que es que podemos tener personas creativas y que precisamente la estructura de la organización, la cultura de la organización los cohíba de alguna manera, es decir, les impida poner en práctica y explotar esa creatividad. Por supuesto, la creatividad no es todo. Podemos tener muchas ideas, pero si somos incapaces de seleccionarlas, de identificarlas, de llevarlas a la práctica, no servirá de nada. Por tanto, hay que encontrar un equilibrio. Pero insisto, más que un sistema de formación, lo que hay que promover es una cultura de aprendizaje. Evidentemente, tanto las propuestas de aprendizaje informal como las más formalizadas deberían tener cabida, porque todas tienen sus funciones. La cuestión es saber discriminar y saber elegir cuándo nos conviene un tipo de propuesta y cuándo nos conviene la otra. Y en esa línea intermedia, pero más próxima precisamente a esas propuestas más informales, es donde situamos las comunidades de práctica como una especie de metaestructura que ya de por sí motivaba la participación de los diferentes miembros de la organización, y ahí tienen diferentes experiencias desarrolladas desde el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, incluso alguna experiencia en la que se intentaba formalizar, y creo que Jesús Martínez en algún lugar, en algún momento en su blog nos planteaba precisamente esta posibilidad de formalizar, y en ese intento de formalizar las culturas, las comunidades de prácticas, se perdía cierto atractivo. Es decir, cuando se acaban incorporando en la estructura habitual de la organización, ganamos algunas cosas, ¿no? Pues es ese reconocimiento profesional, esas horas que dedicamos, es decir, y ganamos que se entiende que mi participación en esa comunidad de práctica no es gratuita, sino que forma parte de mi tarea y de mis obligaciones como profesional, pero perdían
un cierto atractivo como eso de hacer algo diferente, ¿no? Como salir de la rutina. En cualquier caso, son cosas que cabe continuar revisando. En relación a los procesos de aprendizaje informal, también les recomiendo que revisen ediciones anteriores de este mismo congreso, en el que han participado personas tan relevantes en este ámbito como son Charles Jennings. Yo creo que fue hace 2 ediciones, pero creo que en el canal de YouTube del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada pueden encontrar todas las conferencias, o también tuvimos a Victoria Marsic de la Universidad de Columbia hablando sobre aprendizaje incidental o aprendizaje organizativo en diversos contextos, y que van precisamente en esta línea de cómo conseguir precisamente que se promuevan estos aprendizajes garantizando esa problemática habitual que nos encontramos en propuestas o sistemas más formalizados, que es precisamente el impacto, la transferencia de esos aprendizajes del individuo a la organización. Cuando el aprendizaje es informal, es natural y aprendemos porque lo requerimos para nuestro lugar de trabajo, y por tanto la transferencia es inmediata o está casi garantizada. ¿De acuerdo? Más preguntas tenemos por aquí. Veamos. Había una pregunta para Amparo. Nos pregunta Claudia Teresa Castillo, para Amparo, ¿cómo detonamos el interés genuino por la autoevaluación en nuestros equipos de trabajo? Amparo. Sí, hola. Mira, me parece una pregunta súper importante y crucial, ¿no? Es decir, de cómo detonamos el interés por la autoevaluación en nuestros equipos de trabajo. Yo creo que Claudia ha dado en el clavo, ¿no? Porque fijaros, para que los equipos de trabajo funcionen bien y para que ellos crean en la cultura de la autoevaluación, yo creo que primero lo que deberíamos de plantear al equipo de trabajo es si ese equipo de trabajo está predispuesto a mejorar lo que hace. Si pensamos que lo que hacemos es mejorable. Yo creo que esa es la pregunta crucial. Y hacerles, no solamente cuestionarlo, sino que hacerles ver la necesidad de quererlo mejorar, de que a través de la autoevaluación ellos pueden mejorar sus prácticas docentes. Pero indudablemente eso necesita, como se ha comentado a lo largo de este simposio, una predisposición positiva hacia ello. Supone tener un caldo de cultivo favorable. Por mucho que queramos innovar, si no hay un caldo de cultivo favorable a esa innovación, a ese cambio, pues difícilmente lo vamos a implantar. Y además de esto, yo creo que esa predisposición, ese saber preguntar, ese saber hacerles ver la necesidad, yo creo que es importante también tener una mente abierta hacia el cambio. Y sobre todo también intentar compartir también nuestros éxitos, porque muchas veces empezamos también la autoevaluación diagnosticando aquello que hacemos mal, pero es importante también partir desde un principio de las cosas que hacemos bien, de las cosas que realmente hacemos bien y que nos funcionan, y a partir de ahí ir derivando en aquellas cosas que hacemos bien pero pueden ser mejorables, y aquellas cosas que debemos de cambiar porque realmente las estamos haciendo francamente mal. Y además de todo esto, yo considero que es importante también la formación en autoevaluación, porque muchas veces decimos, no, hay que autoevaluarnos, pero ¿alguien nos ha formado acerca de lo que es la autoevaluación? Es decir, no podemos pedir que se autoevalúen si realmente no entienden la cultura de la autoevaluación. Porque muchas veces partimos, tras mis años de asesora de formación en los CEFIRES, en los centros de formación del profesorado en la Comunidad Valenciana, cuando yo hablaba a los docentes de lo que era la autoevaluación, pues realmente yo me quedaba perpleja porque ellos partían de una cultura de la autoevaluación muy calificadora, y ellos consideraban la autoevaluación como una autocalificación. ¿Cómo pretendemos que el profesor se autoevalúe si no conoce esa cultura de lo que es la autoevaluación? Es decir, parémonos a pensar y pensemos que primero hay que formar para lo que queremos que se autoevalúen o para que entiendan lo que realmente es esa cultura de la autoevaluación. Por lo tanto, yo, Claudia, lo que te daría, un poquito las directrices que te daría serían las siguientes. Primero, reconocer la necesidad de la autoevaluación.
tener una predisposición positiva hacia ella, tener también una mente abierta, porque eso supone también recibir críticas constructivas de las personas que realmente están a nuestro alrededor en nuestro grupo de trabajo. Poner encima de la mesa lo que hacemos bien, lo que podemos mejorar y lo que debemos de mejorar, prácticamente porque no nos funciona. Y sobre todo, formarnos en lo que es la cultura de la autoevaluación. Eso serían un poco las líneas directrices que yo te plantearía. Gracias. Pues muchas gracias, Amparo. No sé si más preguntas. Un segundo que busco. A ver si. José Luis ya os compartió algunos de los enlaces. Estamos tratando de enlazaros también el link al canal de YouTube del Departamento de Justicia o del CEGFE concretamente, en el que encontraréis esos vídeos o esas ponencias de ediciones anteriores que antes os comentaba y que alguna compañera, algún asistente reclamaba. Y creo, si no me equivoco, que esto era todo. Si me dejo alguna pregunta, me lo dicen, la vuelven a replantear en el chat, pero yo creo que no nos dejamos ninguna cuestión que se haya planteado. No hay ninguna cuestión más. No sé si tienen algún otro elemento que destacar, o Silvia o Rafa quieren comentar o añadir alguna cosa más a lo que se ha ido planteando aquí durante estos últimos minutos. Pues es el momento. Tenemos unos 20 minutos más del simposio, si no, sí, unos 20 minutos más. Es la 1:09, hacia la 1:30, como les comentaba. Tenemos tiempo para acabar o para avanzar más en estas cuestiones. No sé si Rafa, Silvia, queréis añadir alguna cosa, algún elemento. Mira, Silvia compartió el vídeo de Charles Jennings. Acabo de colgar el vídeo de Jennings, ¿de acuerdo? Sí. Porque como he estado en el CEGFE durante tiempo, pues lo he encontrado rápido. Pues si acceden al vídeo de Charles Jennings, en ese mismo canal encontrarán organizado por los congresos el resto de conferencias desde el 2010, creo que fue el primer congreso, 2008 tal vez, no recuerdo. Perfecto. Y yo quería complementar a la magnífica aportación que, bajo mi punto de vista, ha hecho José Luis, a complementar con el hecho de que realmente es la organización la que tiene que poner la mirada hacia las personas. Si pone la mirada hacia las personas, les da tiempo. Y el tiempo te permite hacer los procesos de transferencia y de aprendizaje informal. El tiempo para nosotros ha sido la variable crítica. Fijaros cuando os explicaba la experiencia del equipo de Metaproyecto, en el que intentamos fomentar unos valores de una manera de trabajar distinta, ¿no? Para poder acompañar a los proyectos estratégicos con formación que permita, ¿no? que esto cale, ¿no? Dentro de las rutinas de los profesionales, y en cambio nosotros que lo estábamos probando, ¿no? Nosotros mismos hemos vivido que la organización nos iba pidiendo resultados para ya, ¿no? Y el hecho de que hayamos estado prácticamente un año reflexionando sobre esto, pero haciendo muchísimo trabajo, porque realmente lo ha habido, hemos estado pasando encuestas, entrevistas, analizando la experiencia de poner en práctica, ¿no? La metodología, y todo esto se traducía en la organización como ya tenéis el resultado, ¿no? Y claro, a nosotros mismos nos ha producido esta paradoja, ¿no? Nos ha producido mucha reflexión, ¿no? De decir, bueno, es que realmente si nos dan tiempo, ¿no? Si la organización nos permite demostrar, ¿no? Que el proceso, que el cuidar las personas, que el cuidar la evaluación, que el cuidar la comunicación en un proyecto estratégico es realmente lo importante, llegas a los resultados igual, ¿no? Pero de otra manera, ¿no? Y bueno, creo que esta variable que decías, José Luis, de los recursos,
cuando se pone en práctica, yo creo que es una de las más críticas. Y en estos momentos de COVID, de todos en casa, pues aún más, bajo mi punto de vista, porque se están perdiendo estos procesos, ¿no? O parte de estos procesos, ¿no? Se están perdiendo. Y nada más, ¿eh? Sí, así es. De hecho, complica y se están buscando o se intentan continuamente buscar alternativas, pero complican enormemente una serie de elementos, sobre todo los que tienen que ver con aspectos de socialización que contribuyen precisamente a esa cultura que comentaba y que contribuyen de manera muy relevante a esos procesos de aprendizaje informal. Les compartí también, completando el vídeo de Jenis que antes compartía Silvia, la conferencia de Marsix de hace ya 8 años. O sea, debía ser de la segunda edición de este congreso. Tenemos alguna pregunta más, pero no sé si Rafa, ¿quieres añadir alguna cosa? Hacer una pequeña aportación de que cuando estamos hablando de factores culturales y de cambiar actitudes, hemos de contemplar lo que yo creo que contemplábamos cuando seleccionábamos a nuestros formadores, ¿no? Han de tener un sustrato básico ellos. Es decir, no puedes cambiar cualquier actitud de cualquier persona. Las personas tienen que tener una potencialidad, que la tiene o no la tiene, y eso no es ni bueno ni malo, pero es que si no, a veces podemos ponernos como objetivo algo que sea inalcanzable. Es decir, la cultura ha de ser compatible con los valores personales de los individuos que queremos que estén allí repartiéndolo, ¿no? Entonces es un aspecto que a veces dice, bueno, como decía Serrat, ¿no? Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, pero hay que procurar de alguna manera que las personas, cuando vayan a trabajar, encajen también con la cultura de la organización a la que vaya a pertenecer. Muy bien, tenemos una pregunta más de Patricia Silva, perdón. No va dirigida a nadie, así que va dirigida a todos. Por ende, nos pregunta si la autorregulación del aprendizaje, la autoevaluación auténtica o la autoevaluación nos presentan nuevos desafíos en la época actual. Si los roles están cambiando y los aprendizajes informales han cobrado relevancia, ¿serán más importantes que los aprendizajes en sistemas formales? ¿Algún voluntario que quiera responder? No sé si Amparo, teniendo en cuenta que trata sobre evaluación, ¿quieres abordarlo? O José Luis. Sí, no me importa empezar y luego José Luis que continúe. Bueno, pues yo creo que la pregunta que ha planteado la compañera, pues realmente yo creo que es una pregunta también muy importante y sobre todo incide en que si serán más importantes los aprendizajes en el sistema formal que los de informal. Yo creo que ni una cosa ni la otra, que van a ser complementarios. ¿Vale? Tanto uno como otro son complementarios y ambos nos enriquecen. Y dependiendo de nuestro recorrido, de nuestra trayectoria personal o bien profesional, daremos más peso a unos u otros, pero no hay que elegir, sino que ambos son complementarios y ambos nos enriquecen tanto en lo profesional como también en lo personal. No sé si José Luis está de acuerdo conmigo. Estoy 200% de acuerdo contigo, Amparo. Sí. Yo diría también lo mismo, que no son excluyentes, sino son complementarios y que si es verdad eso de que el aprendizaje puede estar en todas partes, pues compartiremos la idea de que no renunciamos a ningún tipo de aprendizaje, ¿no? Dicho eso, la cuestión que plantea mi querida colega de la Universidad de Lleida, Patricia Silva, es clave. Es clave porque nos va a hacer repensar también diferentes roles y protagonismos. Por ejemplo, el alumno o la alumna va a jugar un rol más activo o pasivo frente al aprendizaje. Los procesos de autorregulación le van a llevar necesariamente a que coja un rol más activo. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol del profesorado? A lo mejor ya no basta con que sea transmisor de conocimientos. A lo mejor ese profesor o esa profesora tiene que crear ambientes de aprendizaje.
A lo mejor ese profesor o esa profesora lo que tiene que hacer es acompañar en el proceso de aprendizaje. Bueno, son cuestiones que nos invitan a la reflexión y sobre las que hay que continuar insistiendo. En cualquier caso, con esa idea de la complementariedad de los aprendizajes informales, formales, etcétera, lo que debiéramos procurar, si lo queremos promover, esos tipos de aprendizaje, es que los aprendizajes sirvan para algo, que los aprendizajes sean funcionales, que los aprendizajes sean de interés, que los aprendizajes sean significativos. Me parece que esa es la dirección que debiéramos tomar si realmente los queremos poner al servicio de la mejora de los profesionales y al servicio de la mejora de las organizaciones. Gracias, José Luis. En relación a ese tema, ya lo hemos comentado antes también, pero precisamente en ese vídeo que tienen aquí de Charles Jennings, que nos habla del modelo 70-20-10, precisamente ese modelo lo que hace es plantear en una misma propuesta diferentes opciones, entre ellas la combinación de aprendizajes de tipo experiencial, interrelacional o social y de tipo formal. Precisamente el 10 o las cifras hacen referencia al porcentaje de presencia que deberían tener actividades de un tipo y otro de aprendizaje en un sistema amplio y complejo de formación y aprendizaje, y el 10 hace referencia al formal. Un 10% de las propuestas o actividades son de formal. También encontrar en ese canal de YouTube un vídeo o alguna aportación si no me equivoco, creo que debe ser de la primera edición del Congreso de Jake Cross. Jake Cross fue uno de los grandes expertos y exponentes en procesos de aprendizaje informal y precisamente defendía no el 70-20-10 precisamente, pero sí porcentajes similares o propuestas de cómo vincular esos procesos de aprendizaje informal al rendimiento y a los procesos de innovación en el marco organizativo. Bien, tenemos una pregunta más para Rafael Escudero y lo dejaríamos aquí. Es de Daniela Carreño Pérez. Nos pregunta ¿qué podrían recomendar cuando pocas personas buscan un cambio en instituciones que han trabajado de la misma forma por muchos años y la mayoría de las personas no quieren un cambio? Rafa, no sé si vos no tienes el micro activado. ¿Me la puedes repetir? ¿Cuándo? David, ¿me lo podrías volver a explicar? Sí, te la repito. Sí. Un segundo, que abro el chat otra vez. Mira, nos pregunta, ¿qué podrían recomendar cuando pocas personas buscan un cambio en instituciones que han trabajado de la misma forma por muchos años y la mayoría de las personas no quieren el cambio? Claro, pues a lo mejor resulta que hay que buscar otro cambio más pequeño, o sea, como un cambio intermedio. Es decir, si hay mucha gente que se opone, que se resiste al cambio, primero es de saber cuáles son las razones por las cuales eso se está produciendo, pero en cualquier caso sí que está dando el indicador de que a lo mejor es un objetivo demasiado ambicioso para la realidad que hay. A veces hay que cambiar la estrategia, hacer borrón y cuenta nueva y empezar a buscar el mismo objetivo, pero por otro lado. Y eso en muchas ocasiones funciona, pero en cualquier caso, si una vez y otra no, cada vez que tú estás intentando formular el mismo cambio y no sale bien y vuelves a intentarlo otra vez, lo que estás generando son anticuerpos. Es decir, cada vez será mucho más difícil que tú puedas gestionar o conseguir un cambio en aquel sentido. Entonces es interesante y preferible cambiar de paradigma, plantearte si tú así lo consideras que has de conseguir aquel objetivo, pero por otro camino. Si no, lo que harás será ir consolidando actitudes contrarias y cada vez que consigan vencer esa propuesta de cambio, más fuertes estarán en esas actitudes más inmovilistas. Por lo tanto, yo creo que hay que cambiar de estrategia, formular realmente cuál es el objetivo que quieres y normalmente buscar un contenido intermedio. Los cambios en las organizaciones, como son muy grandes, son cambios complejos y requieren mucho tiempo. Entonces, más vale no errar el tiro porque cada tiro puede ser una piedra en el propio tejado. Muchas gracias, Rafa. Aquí Rafa tiene muchísima más experiencia que el resto de nosotros seguramente, pero es evidente que al final
hay que intentar establecer metas a corto plazo. Hay estrategias que son interesantes, como la de precisamente implicar a las personas en esos procesos de cambio, esos procesos de innovación, porque al final son ellas las que tienen que hacerlo, y si no quieren hacerlo, por mucho que nosotros insistamos, pues no va a funcionar. De ahí, precisamente, y enlazo con algo que se ha comentado antes, las comunidades de práctica. Al final, cuando alguien participa en la comunidad de práctica y la quiere promover, pues lo que surge de allí lo siente propio, hay un sentimiento de pertenencia, hay un sentimiento de propiedad, se lo creen, y por tanto el cambio ahí está garantizado, o está, por lo menos, si parte de esa persona. Otra cosa es la transparencia o lo opaco o transparente que sean esas comunidades de práctica para el resto de miembros de esa organización. Y ahí hay que trabajar mucho esa confianza y esa implicación y esa apertura, no solo de las comunidades de práctica, sino de cualquier otra estrategia que se ponga en práctica en cualquier tipo de organización. Pero yo creo que, yo estoy convencido, y eso va enlazado con algunos de los comentarios que aquí se han hecho, y es precisamente con lo que iniciamos este simposio, y es que las personas son la clave, ¿sí? Al final no hay organizaciones sin personas, y es lo que decíamos, puede ocurrir, sobre todo en determinadas organizaciones pues ancladas en funcionamientos tal vez muy tayloristas, en las que se crean que la organización es una máquina que funciona al margen de las personas, pero es que no es cierto. Al final, si esas personas no se implican, no se creen lo que están haciendo allí, pues no funcionará ni lo que están haciendo ahora, ni cualquier propuesta de cambio o innovación que quieran emprender. Pues muchas gracias a todos por haber participado de este simposio. Muchas gracias por participar de este congreso. Como ya saben, y creo que les han dicho por el chat, retomaremos todas las actividades del simposio a las 3:30 de esta misma tarde, y durante los siguientes días, esta tarde y mañana y el viernes, tendrán conferencias de personas como Nick Milton mañana a primera hora, o Etienne Wenger, que abordarán precisamente temas vinculados a este simposio que han aparecido entre los comentarios y las preguntas que nos iban planteando. Por tanto, les animamos a persistir delante de la silla y de la pantalla, en este caso, lamentablemente, para que puedan disfrutar de la mejor manera posible de este congreso. Pues muy bien, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos nuevamente, y espero que nos podamos ver esta tarde. Muchas gracias.